Cuando un pastor o alguien que se llama siervo de Dios ya trae a la gente, a los hombres hacia él, para que él sea el centro de atención y no Jesús, hay serios problemas. No podemos reducir a Dios simplemente en me va a dar un gran Ferrari. ¿Qué hay si no te lo da? O si te lo da, como hizo con Jonás, te lo da y al instante te lo quita. Pues estoy aquí con un pastor, aparte de ser pastor que lidera una iglesia, es un pastor joven. Entonces, Pastor Ernesto, buenas. Encantado, Hugo. Gracias por tenerme aquí. Quiero avisar que voy a jugar el papel de un incrédulo. Sin problema. Voy a jugar el papel que va a lanzar preguntas incómodas que muchos jóvenes tienen, preguntas que muchas personas, ateos, musulmanes, hasta cristianos se hacen. Uh -huh. Entonces, como pastor, me vas a dar la respuesta para el público en sí, ¿no? Sí. Vamos a empezar preguntando por qué deberíamos buscar a Dios, pastor. ¿Por qué? Porque quiero vivir mi vida, si quiero hacer can, quiero tener tres, cuatro babies, si me quiero drogar para sentirme bien, ¿por qué esto de no hagas tal? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? Es importante saber que como seres humanos hay un deseo espiritual que todo ser humano tiene dentro en su interior que necesita ser satisfecho. Uh -huh. Muchos intentan satisfacerlo con drogas, otros con la religión, otros con cualquiera que otra cosa. Uh -huh. Y como seres que no simplemente somos materia, sino que también somos espíritu, Uh -huh. solamente Dios puede llegar a satisfacer el hueco que realmente hay en nuestros corazones. Y por eso vamos detrás de Dios, para que Él pueda llenar el vacío este que hay en nuestro interior. ¿Y cómo se puede manifestar ese vacío? Porque alguien que estará mirando, quizás tenga ese vacío y no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta ese vacío en la vida de las personas? Mira, la Biblia dice que fuimos hechos por Dios y para Él. Uh -huh. Tú estás casado actualmente, ¿no? Sí. Uh, tú eres de tu esposa y solamente para tu esposa. Uh -huh. Tú puedes tener otros líos fuera, pero no van a satisfacerte. Solamente va a ser tu esposa. Uh -huh. Lo mismo Dios. Fuimos hechos solamente por Él y para Él. Uh -huh. Y nuestra satisfacción solamente lo podemos encontrar en Él. Y este vacío se puede manifestar en nosotros de varias formas. Ahora, a menos que Dios no llene este vacío que hay en nuestro interior, nunca nos vamos a sentir realizados o satisfechos en la vida. Wow. Entonces eso es lo que se dice que muchas veces una persona posiblemente tiene dinero, tiene tal, pero es como si está triste, le falta algo. Eso es lo que lleva a la gente a rogarse. Exactamente. Ok. Cuando tú intentas, mira, somos seres espirituales. Ujú. Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que como seres físicos pueden llegar a satisfacer tus necesidades físicas. Si yo tengo hambre, yo no tengo que orar. Bueno, y yo voy a orar para dar gracias a Dios, gracias por el alimento, o Dios pro, provee, pero la necesidad esta aún va a seguir ahí. Tengo que alimentarme con proteínas, con sustancias que alimenten mi cuerpo. Lo mismo con la necesidad espiritual que hay en el ser humano. Vale, ok. Pero ahora hay una pregunta. ¿Las iglesias hoy en día están más vacías o las iglesias se están llenando?
Bueno, ¿Cómo es el panorama? lo cierto es que hoy en día vemos como más y más gente se acerca al Evangelio y para mí es un, bueno, a las iglesias, yo prefiero usar la palabra iglesias, que más y más gente se acerca a las iglesias, pero yo veo un gran inconveniente en esto, porque la gente viene, pero saltamos uno de los principios que Jesús dijo a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, id, predicad el evangelio y haced discípulos. O sea, podemos predicar el evangelio, pero es importante no saltarse el proceso de discipulado, porque en el discipulado la gente se convierte realmente a Cristo y es la gran necesidad que yo veo ahora mismo en la iglesia. Porque tú puedes ir a un cristiano promediante que te hable de quién es Dios. Es difícil que te explique realmente quién es Dios o qué es el Evangelio. O sea, todo el mundo habla de evangelio, 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 pero realmente, ¿qué es? ¿En qué consiste este evangelio? No te va a poder dar una respuesta bien sólida en lo que cree, sino que te va a decir, yo fui a la iglesia, oraron por mí y tal ocurrió. Pero realmente ir a la iglesia y que oren por ti, echen fuera demonio, tú recibas tu milagro o tu prosperidad, esto no garantiza que tú realmente conoces realmente el evangelio. Y yo creo que es la gran necesidad que hay hoy en día en nuestros días, que la gente que viene a la iglesia tiene que ser discipulada, les tienen que enseñar la doctrina realmente de Cristo Jesús. Entonces, cuando estás hablando de hacer discípulos, quiere decir que hay diferencia entre un cristiano bien discipulado y un cristiano aventurero. Sí. Entonces, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano discipulado o un cristiano normal? O sea, tú como pastor, cuando ves a joven A y joven B, ¿cómo sabes que este es discipulado y este de aquí solo viene? Mira, cuando yo siempre suelo decir a la gente que tu primer contacto con el cristianismo o con lo que llamamos iglesia es muy importante, porque en tu primer contacto con el cristianismo, esto va a dar forma a tu fe, tus creencias sobre quién es Dios y va a determinar cómo va a ser tu vida espiritual. Si tu primer contacto con la fe es errónea, tu fe va a ser errónea. Por eso vemos muchísimas críticas hoy en la iglesia de prácticas que no son según las escrituras. Ahora, cuando tú vas en el Señor y tu primer contacto con el Señor es sano, que tú has pasado por un proceso de te arrepientes, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú eres discipulado, te enseñan lo que el escritor de Hebreos llama rudimentos de la fe, las doctrinas esenciales de la fe, tu crecimiento va a ser totalmente distinto. Tú vas a poder crecer espiritualmente bien. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Si puedo buscar a Dios en casa y llevo a Dios en mi corazón, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Nadie dice que es una obligación ir a la iglesia, pero es importante saber qué es lo que me proporciona la iglesia. Y yo creo que hay muchísimas bendiciones el poder ir a la iglesia. Mira, y yo siempre doy testimonio de mí mismo que si yo soy lo que soy, no es por mí mismo, es porque yo he tenido a hermanos que siempre han estado ahí para animarme.
Y es una de las bendiciones de estar en la iglesia. La Biblia dice que cuando os reunís, estimulaos en amor unos a otros. ¿Entiendes? Que yo voy a la iglesia y yo sé que va a haber un hermano ahí que me va a estimular. Hermano, busca más a Dios. Hermano, sirve a Dios. Y también la Biblia está bien clara. Dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. O sea, de parte de tus hermanos te estimulan a seguir amando más a tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y Dios está ahí, su presencia está ahí. Él está para cambiarte, transformarte, para enviar su bendición y vida eterna, su vida. Pero es posible que yo busque a Dios desde casa, llevo a Dios en mi corazón. Porque Dios, primo, todos somos hijos de Dios. No, no. La Biblia es, mira, la Biblia es bien clara. El único que recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios es aquel que ha recibido a Jesús. Y entonces esa gente, perdón al pastor, esta gente que suele subir en Instagram, la niña que Dios ha acogido, hija de papá Dios, todo lo que querés hacer contra mí no me va a tocar porque soy bendecida. Y entonces esto no es cierto. No, no, no. La única condición, como he dicho, la única condición que te hace ser hijo de Dios es el derecho que Dios te da, el reconocimiento que Dios te da cuando tú aceptas a su hijo. ¿Entiendes? Ahora, tú puedes ir a la iglesia, servir, dar tus diezmos, tus ofrendas, o sea, aportar alguna Ayuda. ayuda a la comunidad cristiana, pero eso no te hace ser hijo de Dios. Hay cosas de la Biblia que actualmente estén anticuadas, que se puede decir, porque gente dice, esto es el Nuevo Testamento, esto es el Antiguo Testamento y tal. Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, es cierto que los tiempos han cambiado, ¿entiendes? Pero la necesidad humana sigue siendo la misma. Y la necesidad espiritual es la que la Biblia, la Biblia intenta tratar. La condición natural del ser humano es lo que la Biblia intenta dar solución a ella. Podemos tener tecnología, podemos tener grandes invenciones, pero el alma del ser humano sigue siendo la misma. Y solamente la Biblia, solamente la Biblia da respuesta a esa condición. Ahora me sigue más entre 17 años y hasta 40, ¿ok? Jóvenes. ¿Cuáles son las dificultades que más tienen los jóvenes a la hora de buscar a Dios? Porque sí hay mucha gente que tienen ganas, quiero buscar a Dios y tal, pero ¿qué dificultades se encuentran a la hora de buscar a Dios hoy en día? Mira, yo personalmente, mira, podemos hablar de muchísimas dificultades, pero tenemos que ir al, a la base de nuestra fe, donde se origina. Mira, podemos ir podemos listar muchísimas dificultades, ya sea familiares y ya sea el contexto sociocultural, ya sea dificultades económicos, la que te impone la familia, el círculo que te rodea, pero es importante que volvamos otra vez al origen, de dónde nace, cuál es nuestro origen, el origen de nuestra fe. Y el origen de nuestra fe está en Cristo Jesús. Y es importante recordar que Él no nos ha salvado porque éramos perfectos. Él nos ha salvado para perfeccionarnos.
O sea, a pesar de todas estas dificultades, es importante tener el objetivo bien claro y el objetivo tiene que estar puesto en Cristo Jesús. Hoy en día hay corrientes, hay ciertos jóvenes cristianos que dicen, a ver, antiguamente la fornicación era un pecado, pero hoy en día Dios tiene que entender que los tiempos ya han cambiado, ¿eh? Man es joven, man tiene que saber sobrellevar las cosas. La fornicación. ¿Qué es la fornicación en primer lugar para los que están viendo? ¿Es pecado? No es pecado, según la Biblia. Pero empecemos con ¿qué es la fornicación? Los tiempos pueden cambiar, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fornicar es mantener relaciones sexuales con una mujer que no es tu Pero si es mi esposa. legal, es mi novia legal, llevamos 4 años, vivimos juntos, ya su papá me conoce y ahí, pero ¿estoy en pecado? Mira, Dios, no sé si nos van a ver niños, Dios no está en contra del sexo, ¿entiendes? Pero Dios ha preparado una plataforma en el que el sexo tiene que consumarse. Y la plataforma que Dios ha preparado se llama matrimonio. Fuera de ahí es ilegalidad. Fuera del contexto matrimonial, según Dios, mantener relaciones sexuales ahí es ilegal. Entonces, si llevo 5 años con mi novio, mi novia, en este caso yo, imagínate, llevo 5 años con mi novia, no estamos casados, pero yo lucho para serle fiel a ella y estoy yendo a la iglesia, pero vivimos en fornicación, estoy en pecado. Estás en pecado. Mira, como he dicho, los tiempos del hombre pueden cambiar, pero Dios no cambia. Mira, ¿cuál es la seguridad que yo tengo, que yo puedo creer en la Biblia? Es porque Dios no cambia. Si Dios cambia, yo estoy en serios problemas porque yo ya no sé en qué creer. ¿Entiendes? Ahora, la seguridad que yo tengo que lo que Él dijo ayer, lo que Él dijo en Génesis, es lo mismo que dice en Apocalipsis y es lo mismo que sigue diciendo después del Apocalipsis. Por eso yo puedo confiar en Él. ¿Entiende? Ahora, cuando Él dice algo, no tenemos que mirarlo porque Él quiere coaccionarnos. Yo me acuerdo cuando yo era niño y mi madre es una mujer muy estricta. Y yo solía pensar, ¿por qué mi madre no quiere que yo haga esto? ¿Quiere controlarme? ¿Entiende? Hasta que uno crece y llega a una madurez y se da cuenta, esto que me decía mi madre, me lo decía para mi bien. Y desde esta perspectiva tenemos que ver cada mandamiento y ordenanzas que Dios nos da. Porque mira, si le obedecemos, es Dios. Si no le obedecemos, Él seguirá siendo Dios. Él no cambia. Entonces mucha gente tiene esa percepción que Dios quiere imponer a sus vidas. No, no hagas tal, no hagas tal, no hagas tal. Y si me apetece hacer estas cosas. Mira, Dios no tiene la necesidad de imponer nada a nadie. Esta es la verdad. Él no es Dios porque yo le estoy adorando. Él es Dios mucho antes que yo le adore. Si yo le adoro, Él sigue siendo Dios. Si yo decido no adorarle, Él va a seguir siendo Dios. Está este pensamiento entre cristianos que si yo oro, mi oración va a mover a Dios. No, mi oración no puede moverle a Dios. Él es estable. Él es, creo que es Santo Tomás le llamó el primer motor inmóvil. O sea, él está estático. Todo lo demás son variables. Él es el único motor que no se mueve. Ahora, si él es, si él es así, lo que yo haga no le mueve. Lo que yo deje de hacer no le mueve. Ahora, sino más bien es para mi beneficio. Porque en el momento que yo le busco, en el momento que yo le adoro,
en el momento que yo oro a Él, Él me ayuda a mí para que yo me alinee y que yo esté en el centro de su voluntad. ¿Quién ha cambiado? Él. No, yo es el que estoy cambiado porque Él me está ayudando a que me alinee a Él. Ahora vamos a entrar en las partes más duras y difíciles ahora. Las críticas que se hacen a las iglesias. Muchos quieren alejarse o no quieren creer en la iglesia porque se dice que hay muchísima, pues la palabra así, cristianamente hablando correctamente, hay mucho desorden en las iglesias. Ok, si miramos la iglesia católica hay jerarquía. Sí. Un día un sacerdote no puede levantar, estamos como fama, voy a abrir mi propia iglesia católica. No, hay esta jerarquía y orden. Entre el Islam, los propios musulmanes tienen a su imam y tal. ¿Por qué hay ese desorden en la iglesia que hoy Talia se levanta? He soñado y Dios me llamó apóstol. Oh, no, yo soy pastor. No, ya no soy pastor aquí hoy. ¿Eso crees que está afectando negativamente a la iglesia? Mira, yo quiero hacer, y yo soy mejor suelo decir a la gente que me gusta hacer coco cuando predico, a decir, voy a hacer un paréntesis. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de responder tu, tu pregunta. Es cierto que pueden haber muchísimas iglesias, pero es importante saber que en su raíz todas son iguales, son idénticas. ¿Por qué? Una iglesia verdadera, quizás se llame Cristo Reina, se llame Asamblea de Dios, tú miras su fundamento, qué es lo que cree en su fundamento, todas van a ser iguales. Pero superficialmente tú puedes notar diferencias. Es importante ver esto. Ahora, ninguna iglesia tiene que alejarte de Dios. Si una iglesia te hace alejar de Dios es porque desde el principio tu corazón nunca iba detrás de Dios. Dios dijo a su pueblo en Israel que yo os probé en el desierto para saber realmente qué había en vuestros corazones. Y es cierto, mucha gente hoy en día no busca a Dios, sino que busca lo que Dios tiene que ofrecerle. Y es el mayor problema que hay hoy en día en las congregaciones, especialmente sabiendo del contexto en el que nosotros venimos. Venimos en un contexto donde si yo tengo algún problema, ¿qué hago? Pero, perdona, esta gente no busca, ahora se me voy a poner como un incrédulo fuerte. Esta gente no busca a Dios porque la culpa, voy a hablar en plural, es vuestra de los pastores. Si tú ayudas, das 100 euros de ofrenda ahora mismo, Dios te va a dar un coche. ¡Amén! Oh Señor, me ha revelado ahora que si tú das 10.000 euros ahora mismo, va a cambiar, va a haber everlasting flow. Dios te va a maravillar con bendiciones. Entonces, ¿no será que los pastores son los que alimentan esa transacción donde Dios ya es un señor que le soborna? Papá, te doy 500, tú me das y te doy, tú me das y te doy? ¿No sería eso? Por eso, mira, tenemos que para responder esta pregunta, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nosotros venimos. Somos africanos y antes que tengamos el evangelio con nosotros, adorábamos a otros dioses y teníamos a lo que coloquialmente llamamos los marabús, los vudús. Ahora, cuando yo voy al vudú o al brujo, yo voy principalmente por dos motivos. Primero, quiero que me prospere. Segundo, yo quiero que aniquile a mis enemigos. ¿Entiendes? Cuando tú ves hoy en día el panorama de las iglesias evangélicas en general, especialmente en África, la gente va principalmente por estos dos motivos. Van porque quiero que me prospere y va porque porque yo tengo enemigos y quiero que tú me garantices seguridad. Ahora, los fieles se convierten en el cliente y
el pastor que tiene que presentar a la gente a Cristo se convierte en lo que anteriormente llamábamos marabú. Y él tiene, y hay gente, mira, en África, si tú eres un pastor y tú no tienes poder, lo que hoy en día ya llamamos poder, tú estás en serios problemas. Es la verdad. Y hay pastores que realmente comienzan de manera sincera sirviendo a Dios, pero por esta presión que el pueblo africano tiene en querer ver algo sobrenatural, ¿entiende? Muchos de ellos buscan obtener este poder de cualquier manera. He de reconocer que la manera en que has planteado esto es la primera vez que lo escucho así. Me ha gustado ese planteamiento en que vamos, bueno, siguiendo ya la práctica de nuestros mayores ancestros, van a the shrine, a los marabús, para buscar siempre protección o para pedir algo. Entonces, traemos eso a la iglesia. Sí. Es, por ejemplo, en la Biblia donde Pablo explicaba eso, porque muchos de ellos eran paganos. Entonces, querían traer ese paganismo a la iglesia. Vale, pero ¿qué se podría hacer entonces en ese momento? Porque entonces, ¿cómo debería actuar el pastor? Porque cuando la gente viene buscando milagros, buscando protección y tal, ¿cómo debería actuar el pastor en ese caso? Mira, la Biblia es bien clara. Cuando Pablo describe el propósito de por qué Jesús erigió a estos oficios o ministerios, él dice, a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Entiende? Para que todos llegamos a una común fe y nos parezcamos a Cristo Jesús. ¿Entiende? Yo soy pastor. Dios no me ha llamado para atraer a la gente hacia mí. Y Jesús fue bien claro. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo hombre pueda verle. ¿Entiendes? Ahora, cuando un pastor o alguien que se llama siervo de Dios ya trae a la gente, a los hombres hacia él, para que él sea el centro de atención y no Jesús, hay serios problemas. Y hay una crisis llamada siervos dependencia. Yo no puedo hacer nada si mi pastor no dice. No, la Biblia es bien clara. Educamos gente, pero no para traerles a nosotros, sino para traerles a Jesús, para que ellos se conformen a la imagen de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mira, y este ha sido el clamor de todos los apóstoles. Pablo llorando por la iglesia de Gálatas, él dice, hijitos míos, por quienes yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta es la atención principal que los ministros de Dios tenemos que tener. Si Dios nos ha confiado su pueblo, conseguir que este pueblo sea idéntico a Jesús y no idéntico a ti. Hay muchos que estarán viendo este podcast ahora desde YouTube. Si os está gustando, me gusta, deja su me gusta, comentar. Y luego os voy a decir ahora dónde está dónde está la iglesia en que estoy. Am, Muchos están engañados y engañadas. No vamos a decir nombres aquí, no voy a decir nombres, pero el evangelio sirve para enseñar. Eres pastor, pastor de la iglesia, maestro de la Biblia también. Para esta persona que posiblemente esté en un lugar erróneo, ¿cuáles son los puntos a analizar en un pastor que se ha desviado del foco? Entonces, ha dicho una cosa muy importante, que estoy súper de acuerdo contigo. Jesús, o sea, los apóstoles exaltaban a Cristo. Los pastores de hoy en día, yo voy a ser, uno de los puntos que siempre digo ahí a la gente es, si el pastor se ensalza más a sí mismo,
Menos mal que he vivido aquí. Yo pensaba que iba a ver. ¿Estás casado? Todavía no. Yo pensaba que iba a ver tu foto aquí en el altar, porque hay iglesias donde el pastor está sentado, su foto y su esposa ahí. Esto, no sé, esto lo veo muy raro. Pero en fin, aparte de eso de ensalzarse a sí mismo, ¿cuáles son más puntos o cómo se ve una iglesia de doctrina sana? ¿Cómo se ve a un pastor que todavía está en el camino correcto? ¿Qué puntos debería mirar? La Biblia dice que la sabiduría es justificada por sus frutos. Mira, primero tú tienes que, en primer lugar, ¿cuál es el enfoque? ¿Él atrae los hombres a Dios o él atrae los hombres hacia sí mismo? Mira, este punto es importante. Si tú eres siervo dependiente de Dios, estás en un serio problema. Porque tu siervo de Dios es temporal. Mañana no va a estar. La Biblia de Pedro dice que la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser. Tú no puedes depender de un hombre que es una variable. Tú no sabes cuándo va a cambiar o cuándo va a dejar de existir. Tu objetivo tiene que estar puesta en Dios. Segundo, tú estás en un lugar, en una iglesia como esta. ¿Cómo son la gente que se congrega ahí? ¿Cuál es el fruto de la gente que se congrega ahí? La gente que está ahí se parece más a Cristo Jesús o hay más frutos de la carne en ellos. ¿Entiendes? Tú tienes que mirar eso Sí. y analizar. Y la palabra que se... Mira, yo he ido a iglesias donde, por ejemplo, el pastor no predica, solamente ora, 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 ora. La oración está bien, pero lo único, según Jesús, que te puede hacer libre, hay gente que, por ejemplo, hoy pasa liberación, mañana pasa liberación, pasa mañana pasa liberación, y es un círculo vicioso. Pero al final no llega a experimentar la libertad verdadera que Cristo promete. ¿Por qué? Jesús dijo que lo único que te puede garantizar total libertad es el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, si tú estás en un lugar pero no se expone la verdad de Dios, solamente te estás envuelto en actividades, no, tú no estás creciendo como cristiano. Y el crecimiento del cristiano tiene que ser, yo crezco en gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde que yo estoy en este lugar, ¿cómo es mi conocimiento? Cuánto más yo conozco a Jesús y cuánto más yo me he acercado a Él. Entonces, jóvenes, uno, el pastor debe ser cristocéntrico, apuntar a Cristo, no a él. Dos, se tiene que ver los frutos reflejados en su ministerio, en la iglesia en sí. O sea, esto es muy, 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 muy importante. Ahora bien, pastor, la gente va, por lo general, debería ir a Dios. Por lo que Dios, no voy para que Dios me bendiga, voy a Dios porque necesito de Dios. O la gente debería ir a Dios por Dios para ser salvos. Porque estamos perdiendo ese punto, ¿no? Porque hoy en día, como tú, de hecho hay muchos pastores a día de hoy que son, si tú le quitas pastor y le pones motivador, no va a haber diferencia. Entonces, tú vas a una iglesia y desde inicio a fin, sí, vente hacia adelante, sonríe, cosas buenas. Ya no se predica del infierno, se predica del pecado. Entonces, qué puedes decir sobre ese tema? Porque entonces, si tú predicas solo de you can make it, lo vas a lograr, yes you can, Dios está contigo, eres hijo de Dios, Dios te ama, Dios te quiere, hay un déficit de crecimiento espiritual. Sí, mira, volviendo a lo primero que has dicho, que la gente tiene que ir a Dios por Dios, o la gente tiene que ir a Dios por una que otra cosa. Mira,
el buscar a Dios no es iniciativa nuestra. Ujú. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado. Buscar a Dios, el que yo levante y yo diga, yo quiero buscar a Dios, es iniciativa de Dios. Ahora, es cierto que Dios utiliza varios medios para atraer nuestros corazones hacia Él. Puede utilizar una enfermedad. Tú vas a una iglesia porque tú necesitas sanidad y oran por ti y recibes tu sanidad y ya. O tú estás pasando un momento difícil y Dios usa esta situación para atraerte a Él. Pero como has dicho, ese no es el fin, porque el fin al final es presentarte a Cristo Jesús. Dios puede utilizar circunstancias para atraerte a ti, pero una vez que te atrae a ti, te quiere presentar a Jesús, que es la verdad, que es la vida y es el camino. Ahora, si es cierto que escuchando a varios hombres de Dios, tú quitas el hombre de Dios, tú quedas solamente con que es un hombre motivas, que es un gran motivador. Y mira, el problema es porque el hombre me van a perdonar, tampoco conoce a Dios. Si conociese a Dios, él presentaría realmente a Dios. Y muchas de las iglesias está llena de gente que dice ser siervos de Dios, pero realmente no conocen a Dios. Entonces, hay muchos pastores que en realidad no conocen a Dios. No conocen a Dios. Pero a veces esos pastores pueden ser mega pastores televangélicos, parece fuera que conocen a Dios, pero en el fondo no. La Biblia dice que hasta el propio diablo se disfraza como ángel de luz. Amén. Pero aún así, aunque se disfrace de ángel de luz, sigue siendo diablo. Y mira, una de las características, yo me acuerdo cuando yo entré en el ministerio y yo comencé a servir a Dios, yo comencé a mirar a varias gente y para ver quién va a ser mi referencia en el Evangelio. Y yo me encontré con uno, que aquí no voy a decir su nombre, y su mensaje era cristocéntrico, 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 cristocéntrico. Conoce realmente a tu Dios. Mira, mira, tú puedes tener una iglesia grande. La Biblia dice en el libro de Jeremías que no se alabe el hombre en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, sino que se alábase en esto el que ha de ser alabado, en que me conoce y me entiende, que yo soy Jehová, que hago justicia. O sea, mi alabanza no puede venir en cuán grande es mi congregación o cuán poderoso yo soy. Jesús dice que los milagros son alimento de los niños. O sea, yo no me puedo alabar de eso. Mi alabanza viene en porque yo realmente conozco a Dios y Él me conoce a mí. Wow. Ok, para ir cerrando me quedan como 3, 4 preguntas. A ver, hay un problema hoy en día en la iglesia que está afectando a los incrédulos. Esos pastores están robando vuestro dinero. Pero eso también viene del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Yo creo que el Evangelio es hablar que Cristo resucitó y tal. En fin, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Puedes explicarme
¿Qué entiendes? ¿Eres fan del Evangelio de la Prosperidad? ¿No eres fan del Evangelio de la Prosperidad? Yo no sé qué es el evangelio de la prosperidad, yo solamente sé que hay un solo evangelio y es Dios que te ha llamado para ser Cristo. grande en esta vida. Tú tienes que andar con 4 Ferraris. Amén. Si tú bendices aquí, tú pones tu ofrenda, Dios lo que va a hacer es multiplicarte. El Señor me ha revelado que aquí van a levantar 20,000 empresarios. Amén. Ese evangelio. Que si tu Mira, vida está mal, este, si estás pobre, es porque no estás agradando a Dios. Si te han echado del trabajo, es porque no eres, no has estado ofrendando bien. mira, ¿por qué la gente de la iglesia no conoce a Dios? Por cosas como esta. Porque Juan habla los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Ahora, un mensaje como este, lo único que puede alimentar es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Ahora, si Dios, yo suelo decir a la gente, si Dios te bendice o no te, o no te bendice, es necesario ir detrás de Él. ¿Por qué? Por quién es y qué es lo que Él significa para ti. No podemos reducir a Dios simplemente en me va a dar un gran Ferrari. ¿Qué hay si no te lo da? O si te lo da, como hizo con Jonás, te lo da y al instante te lo quita. ¿Dejará de ser tu Dios? Ahora, si deja de ser tu Dios es porque tu atención nunca iba detrás de él, sino que tu atención iba detrás de alimentar los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne y la vanagloria de este mundo. Y a veces suena bien cuando te dicen, yo tengo una palabra para ti, Dios te va a hacer tal, Dios te va a hacer tal, Dios te va a hacer lo otro, Dios va a hacer esto. Pero cuando Dios nos da una palabra, Dios nos da una palabra para que nuestra atención esté centrada en Él y no para nuestra vanagloria. Entonces, la forma en que lo estás diciendo ahora, ese típico cristiano que le dice, ahí hay poder, esa iglesia hay poder, ese pastor es poderoso, no tiene anillo, no es tu anillo, este anillo grande que suelen tener. Además, tú no tienes afro. Pastor, te habla el afro, no tiene anillo. Encima su mensaje está diciendo que oye a Dios por él. Entonces, esta persona, vale, ya estás sacando de los pocos que hablo con ellos y estás centrando todo el momento en la palabra. Una de las cosas que yo suelo decir a la gente con la que hablo es que, por ejemplo, Jesús, cuando él tenía reunión con las personas, él no se enfocaba mucho en solo dar panes y peces y la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, este joven que está mirando aquí, solo el estado de Biblia, que tengo que buscar a Dios, buscar. Entonces, ¿cuáles son mis beneficios si yo soy cristiano? ¿Cuál es mi beneficio? Entonces, esta persona quiere saber, ¿por qué tengo que buscar a Dios? ¿Cuál es mi beneficio? Hay muchísimos beneficios. Pero primero, mira, por ejemplo, si tú preguntas a un ateo, te va a decir que todo es materia y que después de todo no hay nada. Ahora, en primer lugar, ¿qué beneficio yo encuentro? La Biblia dice que justificados pues por la fe con Dios estamos en paz con Dios. Mira, si yo muero ahora, yo sé que yo estoy en paz con mi Creador y tengo el cielo ¿Y abierto. cómo sabes que existe cielo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que al después de morir y cada uno se va a lo suyo? ¿Cómo sé que existe el cielo y el infierno? Yo no puedo decir creer en Jesús sino creer en todo lo que Él ha dicho. Si yo digo creo en Jesús, tengo que creer en todo lo que Él ha dicho. Y Él me ha prometido, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré yo a preparar. ¿Y para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Y esta es mi garantía, esta es la certeza que yo tengo en Él. Entonces, Él lo al ha seguir a prometido. Dios, tienes paz. No necesariamente tengo paz, sino que estoy en paz con Él. Tu espíritu. Estoy en paz con Dios. Ahora, segundo, tengo su compañía, tengo su respaldo. Él está conmigo. Mira, yo suelo decir a la gente,
Para el cristiano no existe el karma. El cristiano puede hacer mal, pero si su atención está en Cristo Jesús, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, no a los que amamos ir a la iglesia o a los que amamos hacer grandes sacrificios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ya sean las cosas buenas o las cosas malas. Otro beneficio, yo puedo mencionar muchísimo. La Biblia dice, el gentil, el que no es cristiano, él se mata en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué será mi mañana, qué van a hacer de mis hijos. Y Jesús dice que, mira, vuestro Padre sabe que tenéis todas estas necesidades. Dice que más vosotros, los que creéis en mí, buscad primeramente el reino de los cielos y practicad lo que es justo para este reino. Y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Y yo te puedo decir que yo soy un vivo ejemplo de cómo mi atención, cuando la he decidido poner en Cristo Jesús, todo No, ha venido al por final vamos a entrar añadidura. en tu testimonio personal para ir terminando. Entonces, sí, es importante para quizás alguien esté pasando por eso, ¿no? Entonces, los beneficios de buscar a Dios lo habéis escuchado, ¿no? Wow, wow, me ha gustado, me está gustando, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora mismo de ofrendar, diezmar, ofrendar. Si yo no ofrendo y diezmo, o yo no soy una persona que ofrenda mucho a Dios, Dios me va a mandar al infierno. No. Tú, tú no vas al infierno, al cielo por no ofrendar. Ujú. No, uno no va al cielo o al infierno por no ofrendar. Pero es importante saber es que nosotros cuando lo hacemos, no lo hacemos por imposición. Pablo dice que cada uno dé, no por imposición ni por necesidad, porque hay gente que da por necesidad. Como yo quiero mi mansión, yo voy a dar esto. No damos por imposición ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, y una de las primeras cosas que nos impulsa a dar es un corazón agradecido. Estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que Él hará. Esto es lo que me impulsa a sacar, mira, Señor, has hecho tanto para mí, me has protegido, me guardas, me cuidas. Cuando yo oro a ti, puedo ver mis oraciones respondidas. Por eso, Señor, en señal de agradecimiento por todo lo que tú estás haciendo, ¿qué puedo darte? Voy a darte mi ofrenda con el objetivo para que tus intereses que tú has puesto en tu iglesia sean avanzadas. Quiero hacer un entre paréntesis. Yo lo digo porque, para así decir, entre pastores guineanos que hasta ahora llevo escuchando y pastores latinos, españoles, americanos, es de los pocos que, bueno, la doctrina es única, la de la Biblia, ¿no? Pero todo lo que has estado diciendo es mi mismo pensar y tengo ese mismo pensamiento porque el problema que tengo es con las personas que ya buscamos a Dios últimamente, es lo que has dicho, buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33. Cuando sacamos este foco, estamos siempre, no, quiero tal, voy a buscar a Dios y tal. Y yo creo que eso también es lo que crea mucha gente insatisfecha y frustrada en la iglesia. Lo que yo suelo decir, todos estos pastores, profetas, apóstoles que son de prosperidad, si funcionara tal como están explicado, no, siembra la semilla para que Dios te dé y tal, me imagino que todo el mundo de su iglesia serían súper mega ricos. Mira, Pero no es así. Y me gusta ver a un pastor que enfoca la palabra y la manera de dar, porque uno da agradecido y no esperando nada a cambio. sí. Ahora, que lo enfoquemos así, esto no quita el principio de siembra y cosecha. Sí. O sea, lo que tú siembras, esto es lo que tú cosechas. Es un principio que obra. Pero no damos por. Pablo dice que no damos por necesidad. Y la gente da muchísimo por necesidad. Tú vas a comprar, tú vas a dar
tu dinero, tu ofrenda en términos de yo voy a hacer este sacrificio porque yo necesito que Dios haga algo para mí. Dios no es una máquina tragaperas que tú pones algo y tú sacas lo que tú esperas a cambio. Dios es una persona con la que tú tienes que relacionarte y en tu relación con Él, Él te posiciona, Él te alinea para que tú estés en el centro de su voluntad y ahí tú puedes comenzar a recibir las bendiciones que Él tiene preparado para ti. Entonces, tú quieres saber si estás en los buenos caminos, si la iglesia en que tú estás, tu líder espiritual, tu papá, tu daddy, o lo llamáis tu daddy espiritual, está bien. Tú ya sabes, yo creo que llevamos unos 40, 50 minutos. Hay muchos factos, aquí hay puntos bíblicos que mientras el pastor va hablando lo iré colocando en la pantalla para que tú vayas a ver por ti. Dos preguntas más para terminar. ¿Existe el infierno? Una vez más. Existe el infierno. Pero si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué va a mandar a la gente al infierno? Pregunta la gente. Existe el infierno, pero Jesús cuando enfoca el infierno, Él lo enfoca de esta manera. En primer lugar, no es un lugar creado para el hombre, es un lugar creado para Satanás y sus ángeles. ¿Entiendes? Ahora, también es importante saber que si tú no quieres estar con Dios, Dios no tiene el derecho de querer estar contigo. Si tu deseo nunca ha sido estar con Él, tú estás diciendo, mira, Dios, como yo no te quiero, yo voy a estar con el adversario. No hay punto intermedio. Por eso le decía a la gente, mira, tú tienes que posicionarte. ¿Cuál va a ser tu posición? Tú no puedes claudicar entre dos opiniones. Y cuando yo voy al infierno, es simplemente Dios diciéndome, mira, tú nunca me quisiste, tú nunca me elegiste, y como tú nunca me elegiste, tú te has quedado ahí. Que sea un lugar de tormento. Un lugar de tormento y Jesús describe, bueno, los evangelios describen bien este lugar. Si Jesús estuviera hoy en día, Jesús tendría TikTok. Jesús estaría en Instagram. Tap, toma la pantalla. Guys, chicos, tap, toma la pantalla. Perro! Avisa a la gente. Tap, 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 tap. Solamente Jesús sabría responder esta pregunta. Pero es, yo consumo contenido online. Y el problema es cuando tú consumes contenido o cuando tú creas contenido sin ningún propósito, sin ningún objetivo. La Biblia dice que donde no hay visión bien clara, el pueblo se desenfrena. Cuando tú ves a alguien vivir una vida desenfrenada, es porque no sabe realmente qué quiere con su vida. Ahora, yo puedo ver un contenido, pero hay momentos que tú ves a gente criticar en TikTok, de que esto no se alinea a lo que yo quiero en mi vida. De hecho, Pablo dice, mira, todo me es lícito y yo puedo hacer de todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La cuestión es, mira, yo voy a crear contenido, me edifica, sí o no. Ahora, si el, como dice, tap, 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 si se alinea con mi visión o con mi objetivo en la vida, ve detrás de ello. Pero yo lo que no recomiendo a la gente es meterse en polémicas que no edifican. ¿Cuán, cuál, ¿Qué época ha sido más difícil servir a Dios? ¿La época de los apóstoles o nuestra época? Lo digo porque, ahora bien, un joven está casado. Vamos a empezar con Pablo. Pedro iba ahí, las mujeres llevaban todo así hasta tal. Hoy en día, verano ya ha pasado, ahí tú ya ves las niñas en shorts. Estás ahí en tu casa, quieres ver qué es lo que pasó, le va a subir ahora, ¿no? Aparece una niña
da clic en esta pantalla, da clic en esta pantalla. Puf, quieres hablar, vas a Netflix, quieres ver una película, mujer y mujer, hombre con hombre, pam, ahí, explícitamente. Ay, vale, ¿qué hago? Intentas escuchar nuestra época hay muchísima tentación. Que ellos, me imagino, en esa época no tenían tanta tentación explícita como nosotros. Ahora me veo con un pastor joven así como tú. O los cristianos jóvenes que se mantienen. ¿Cómo hacen para mantenerse firme en un mundo lleno ya de muchísimas tentaciones? Ah, en primer lugar, es importante saber que la idea de la salvación no parte de mí. Yo no soy salvo porque yo he querido, o porque yo dije, o porque yo envié a Dios, muere por mí en la cruz, Jesús. No, ha sido iniciativa suya. Ahora, si ha sido iniciativa suya, solamente Él puede guardarme sin mancha y sin caída, como dice Judas, en este mundo perverso. Mira, por eso al final todo se va a reducir otra vez a la misma. Jesús dice que Él nos ha hecho ser ministros competentes, no de la letra que mata, sino del espíritu que vivifica. O sea, si yo voy a vencer las tentaciones y toda la corriente que hay en este mundo, mi atención tiene que estar puesta en Jesús. Decir como Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es importante ser sincero. La gente no es sincera muchísimas veces delante de Dios. Si la gente, si tú ves que tú tienes una tendencia, Señor, me encanta esta hermana, me encanta esta muchacha, Señor, cuando yo salgo fuera, mira, la tentación me puede. O el que ve pornografía O, y se o, masturba. o el que ve pornografía y se masturba. Lo primero que tú tienes que hacer es sincero delante de tu Señor Jesús. Él no está para condenarte, sino que Él está para ayudarte a salir de esta. Primero, sincero. Señor, ya no puedo más. Ayúdame. Y yo a veces cuando me encuentro que no estoy caminando bien, y es una de las oraciones que hago. Señor, ayúdame, ayúdame. Si tú me has llamado para que yo viva esta vida, Señor, ayúdame. Si no nos acercamos a Él, o vivimos nuestra salvación, el cristianismo, con nuestras propias fuerzas, o bueno, yo soy una persona un poco, ¿cómo se dice? Disciplinada. Y como yo soy disciplinada, yo voy a vencer. No, tarde o temprano tú te vas a encontrar con un muro que no vas a poder pasar. O vivimos de esta manera o vivimos dependiendo únicamente de la gracia y de la ayuda de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él nos ha llamado y Él es el único que nos puede capacitar. De hecho, Él es el que nos da el fruto y llamando dominio propio. No nace de nosotros, nace de Él. Él es el que produce, así como el querer y el hacer. Él es el que ha comenzado una obra en nosotros y Él es el que se ha comprometido a terminarla. Por eso es importante que en un mundo de tentaciones siempre acudir a Él. Y para terminar, en ese sentido, ¿hay alguna manera en que el cristiano, claro, vas a clamar a Dios, vas a pedir ayuda? Ahora, ¿hay algunas prácticas que tú recomiendas al joven que quiere crecer, qué sé yo, ir a la iglesia X veces, leer la Biblia o cómo, amistades o qué aconsejarías ya al joven que quiere buscar a Dios para terminar? Un joven que quiere buscar de Dios ahora, ¿qué consejo le darías? Esta es la pregunta. Varias cosas. En primer lugar, las cosas espirituales toman muchísimo tiempo. Es importante ser paciente. Y otros pueden orar por ti, otros pueden interceder por ti, pero es importante saber que nadie va a buscar a Dios por ti. Y como la vida cristiana es una vida
personal con Dios, es importante que cada uno de manera personal comience esta aventura en el que de manera personal y única conozca realmente quién es su Dios. ¿Y cómo comenzamos? Primero, con la lectura de la palabra de Dios. Yo recomiendo a la gente comenzar con los evangelios, porque es el primer contacto que uno tiene con quién es Jesús. Segundo, ora frecuente, clámale a Dios, muéstrale cuáles realmente son tus necesidades, exponle cuáles son tus debilidades. Él está ahí para ayudarte. Tercero, tu círculo es importante. El apóstol dice que las malas prácticas corrompen buenas costumbres. Tú que antes leías la palabra de Dios, tú que antes ibas a la iglesia, pero has dejado de ir. ¿Por qué? Por tu círculo. Las malas prácticas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y mira, uno de los mejores lugares para encontrar un buen círculo de gente que te rodea es la iglesia. En la iglesia tú encuentras ahí hermanos como tú que comparten la misma fe y que estarán ahí para estimularte al amor. Cuarto, habla a otros, comparte con otros tu fe. Yo lo veo no solamente como una manera de obediencia a Jesús, porque Jesús dijo predicar el evangelio, sino que también una manera de establecer un sistema de seguridad en tu entorno. Y así y solamente de esta manera, compartiendo tu fe, hay gente que sabrá qué propuestas traerte y qué propuestas no traerte. Hay gente que va a decir, mira, mejor no hablar esto con Hugo porque sabemos qué es lo que nos va a decir. Él es un hermano en Cristo. ¿Por qué? Tú has compartido tu fe, tú has hecho a conocer tu fe y tu fe ha creado un sistema de seguridad a tu alrededor. Me encuentro en Madrid y quiero escuchar más de tus prédicas. ¿Dónde os busco? Nosotros nos encontramos en Móstoles, en la calle Regía número 17. ¿De la iglesia? Sí, Cristo Reina. También en las redes sociales nos pueden encontrar como Iglesia Cristo Reina, Facebook, Instagram y TikTok. O sea, ¿qué hacéis? Tap, tap la pantalla. Chicos. Guys, tap, tap. Ross. Va a aparecer en las imágenes. Muchísimas gracias por esto. Yo creo que ha sido una hora Gracias a de ti. evangelización. Gracias a ti. Este mensaje es bueno. Es un buen mensaje que hay que dar a las personas porque inconscientemente hay muchas personas que tienen hambre de este mensaje sin saber. Antes de irme ya, ¿podrías decir por lo menos una o dos cosas que Cristo ha hecho en tu vida al aceptar? ¿Por qué permaneces tan asiduamente? ¿Por qué lo gimas, como dicen los jóvenes? Has pillado a Dios judo. Ha dicho que yo de aquí no me muevo. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Él en tu vida para hasta ser pastor y todo eso? Si comienza a traer a memoria todo lo que me ha hecho por mi vida, en primer lugar, yo era un pecador. Y yo no soy pecador. Es cierto, y yo cometo errores, yo peco, pero para Él yo no soy pecador. Y yo soy su hijo. Para mí esto es motivo suficiente para permanecerme firme en Él. Él vino, me encontró siendo un pecador y me ha cambiado por completo. Ahora, si comienzo a mencionar los beneficios materiales, pero yo diría como Pablo, era un pecador, pero él me tuvo por fiel, llamándome en el ministerio. Soy tartamudo, soy introvertido y posiblemente sería la persona más insignificante de la vida. Pero aún así, Él en su misericordia me tuvo por fiel
y me ha puesto en el ministerio. Qué privilegio para que yo pueda servirle. Y muchísimos más, muchísimos más beneficios yo he recibido en él. Por eso mi vida no la contemplo realmente lejos de él. Y es cierto que existen otras creencias, otras cosmovisiones de el mundo, pero lo que me ofrece Jesús no me lo ofrece ninguna otra. Entonces, señores, si os habéis dado cuenta, durante todo el momento en que hemos estado hablando aquí, él se ha enfocado en dos cosas. Siempre la palabra, buscar a Dios por Dios. Dios te quiere. Todos hemos encontrado a Dios por dolor y nos hemos quedado por amor. Entonces, es lo que yo suelo explicar muchísimas veces. Yo no sería ni el 10, ni el 5%, ni el 1% de lo que soy si no fuese Dios. Una de las cosas que personalmente Dios me ha dado es disciplina. Poder ser un hombre casado y ser fiel a tu mujer. Llevo 11 años con mi mujer. Y en todo este tiempo le he sido fiel a mí. ¿Pero por qué? Porque como cristiano hay disciplina que tú adquieres. La Biblia dice que clames a Dios, Dios te dará dirección para las cosas, esa dirección. Y eso también, ¿no? Yo duermo tranquilamente sabiendo que, wow, estoy en paz con Dios Padre. Entonces, damas y caballeros, ¿cómo sabes en qué iglesia estás? ¿Cómo sabes si tú eres hijo de Dios de verdad? No lo ha dicho él ni lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿eh? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, yo creo que si tú estás viendo esto ahora mismo, es el Espíritu de Dios que te ha traído aquí para que tú sepas la verdad y próximamente te veamos ahí buscando a Dios Todopoderoso. ¿Qué te ha parecido este podcast? ¿Qué te ha parecido esta charla? Quiero leeros en los comentarios. Si te ha gustado, deja su me gusta, comenta. No sé si tienen unas últimas palabras para la gente que le esté bien. Yo siempre salgo afuera y encuentro a gente muy decepcionada, muy desanimada con la vida. Y, y hay gente que suele decir que este mundo realmente es un infierno. Y posiblemente sea un infierno con todas las guerras, crisis económicas, crisis. O sea, no hay estabilidad en este mundo. Pero hace 2000 años, en este mundo que es un infierno, vino un hombre llamado Jesús de Israel, Judá. Y él dijo, yo soy la luz de este mundo que es un infierno. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Yo te animo y te aconsejo seguirle a Jesús. Si tú le sigues, me contarás el testimonio el día de mañana. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.